Creo que la lucha que tiene cada comunidad en cada territorio es bastante diferente, bastante particulares, porque no todos los pull-off enfrentamos como las mismas amenazas dentro del territorio, pero sí entendemos que la problemática que nos pasa a cada una les pasa exactamente al resto, ¿no? De tener los territorios como amenazados. En el caso del Lofkin Tupuray, cuando nuestra familia estaba en estos territorios, desarrollándose, viviendo comunitariamente, aparte del genocidio de los estados, aparte de eh, del, de la llegada de los españoles, mucho más atrás, se fueron dando como sucesos que, que siguieron fomentando esa violencia e imposición hacia nuestra familia, hacia nuestra cultura, hacia nuestro love, que tiene que ver básicamente con la creación de parques nacionales en estos territorios donde está asentada nuestra comunidad. Parques nacionales se crean en 1934, se crea a través de un golpe de estado, se crea a través de un origen militar, y crearon parques nacionales dentro de un territorio que ya convivía gente, que ya tenía una historia y que no sabía nada de reglamentaciones, de permisos precarios, y de un sinnúmero de reglas que nuestra comunidad no estaba acostumbrada. Y nuestra familia tuvo que hacer ese proceso también de ocultamiento, de tener que ceder por la historia triste que tiene nuestro pueblo mapuche. Pero así todo pudieron mantenerse en el loft, resguardando el territorio. Y después, con los años, creo que la lucha más importante es poder reivindicar nuestros derechos. A partir del 90 todo el pueblo mapuche hizo un proceso muy importante donde se empezó a movilizar, cansados de los despojos territoriales, de que los terratenientes se queden con nuestra historia, básicamente. Y a partir de ahí también nuestra comunidad empezó a levantarse, empezamos a hacer resguardos territoriales, y en el caso de parques nacionales decirle que tenemos derechos adquiridos como pueblo, que nosotros somos preexistentes también a la creación del Estado argentino, chileno, y a la creación del parque nacional mismo, y hacerle entender que nosotros tenemos una historia y que entendemos que somos parte del territorio, y que esa lucha nos va a llevar a poder desarrollarnos en nuestros planes de vida, en nuestro buen vivir, y hacerles saber también que nuestras generaciones van sumando, se van despertando, y les vamos demostrando tanto al Estado como a las instituciones que somos un pueblo vivo que se mantiene en el territorio, y que lo que queremos básicamente es permanecer como pueblo. Creo que ese es el pilar fundamental, que tiene que ver también con la autonomía, la libre determinación en los territorios. Bueno, en el caso de la Pachilanteao, es que nosotros tenemos hasta un documento legal de parte del Estado argentino, el mismo que hizo el genocidio llamado la Conquista del Desierto, Roca. En 1902 entregó un lote fiscal, el lote número 9, con papeles, ¿no? Nosotros tenemos, hay una máxima de la justicia en Chile, Argentina: el que tiene el papel más viejo es el que tiene el derecho, ¿viste? Pero como se trata de la comunidad Pachilanteao, eso no se aplicó. Y nosotros tenemos el problema que la justicia de Villa Angostura es una justicia medieval, arcaica, persigue los derechos del pueblo indígena en este caso, y de las mujeres y de los pobres en general, ¿no? Entonces la justicia acá en Villa Angostura protege a los más poderosos. Entonces por eso no se ha aplicado la ley que está demandando las 4 comunidades, que el relevamiento territorial es una ley nacional que se incumple. Y
Y después, bueno, el poder de la empresa inmobiliaria es muy fuerte. Modificaron una ordenanza después del volcán de 2011 y aprovecharon con la excusa de que vengan inversiones a Villa Angostura después del volcán, hacer un mapa trucho, ¿no? Pintarlos todo de blanco, lo que es Villa Angostura, elegido Villa Angostura, y destruir los árboles, los coihues. Coihue, para los que no saben, significa lugar de agua, o sea, es un mallín de altura, y tenemos los últimos bosques de coihue puro, y en todo lo que he elegido municipal más céntrico han sido arrasados los coihues. Y también nuestra comunidad tiene el problema de que se hizo sin consulta libre previa y informada el camino de circunvalación, ¿no? Y en eso estamos muy firmes que se tiene que hacer la consulta o no va a pasar el camino de circunvalación. Bueno, de mi parte, como para agregar algo acá de lo que decía el Peñi, que bueno, que Villa La Angostura se ha crecido y se ha desarrollado sobre el territorio mapuche, sobre ese lote a pastoril número 9, y que bueno, que durante, así con diferentes mecanismos, han hecho el despojo del territorio, ya dividiéndolo, mensurándolo, y bueno, recuerdo ahí en la década de los 80, año 89, poné, que bueno, la comunidad estaba en posesión de la parte de Belvedere, de un poco de Correntoso también, que bueno, que digamos, los abuelos tenían ahí, pagaban los impuestos, tenían todo al día, y sin embargo, con una estrategia entre políticos radicales y peronistas, llevaron a esos territorios a un juicio de remate, porque se debían 100 australes. Y ahí se perdió ese juicio, que bueno, la familia nunca lo reconoció, y bueno, en esos años también en Villa La Angostura era un pueblo, y se empieza a construir la ruta asfaltada, y se trae el gas natural, y que eso hizo que se pusiera todo muy rápido, se viniera mucha gente. Incluso, bueno, ya era como un plan que tenían de hacía años de poblar la gente, de urbanización del territorio, para favorecer a los emprendimientos hoteleros, cabañeros y todo eso. Y ahí empezó el conflicto, y todavía en esa época no estaban los pueblos reconocidos en ninguna parte. Bueno, a partir del 90 o del 91 que empezó toda esta lucha, se empezó como a frenar un poco y a organizarse las comunidades para defender lo que quedaba, y bueno, y tratar de recuperar algo de lo que se perdió, con muchos privados, bueno, que por 2 pesos adquirieron los lotes. Desde el 2003 que nos reconstruimos como LOF y que decidimos ser una comunidad mapuche, nuestros grandes frentes siempre fueron por el territorio, ¿no? Las grandes amenazas de los especuladores inmobiliarios que tenemos a nuestro alrededor. Desde ese año iniciaron todos estos procesos judiciales
estos procesos donde nos ponían a nosotros como usurpadores, ¿no? O sea, como gente que vino a instalarse dentro de las propiedades privadas, ¿no? De esos Winca, de los que les contaba de que se vinieron acá a instalar producto de esa guerra que iniciaron ellos, ¿no? Nosotros estábamos seguros por la historia de nuestro abuelo y todo lo que nos había contado que esto era nuestro territorio y que también a nosotros empezamos a entender que habían otras señales, otros mensajes que nos iban indicando que estábamos bien, que teníamos bastantes pruebas como para poder demostrarle a la justicia, aún sin tener un título de propiedad, como lo decía el Winca. Nosotros teníamos la historia, teníamos sueños, peumas, que habían empezado a salir en las familias, en integrantes de la comunidad, y empezamos también a encontrar cosas en el territorio, como trahuiles, que son los que eran las boleadoras. Empezamos a encontrar pedazos de metagües, de vasijas hechas en cerámica de nuestros ancestros. Empezamos a encontrar huayquis, que son las armas que usaban, ¿no? Las flechitas que usaban nuestros ancestros cuando se tuvieron que defender. Entonces todo eso nos estaba dando indicios de que este lugar era mapuche, era el lugar donde habían habitado nuestros abuelos. Y después llegaron también los antropólogos y todos los compañeros, Wenui, amigos que ayudaron a que podamos dejarle más bonito esta historia que nosotros contábamos al Winca, que no nos creía y no nos creyó por 15 años que esto era nuestro territorio. 15 años tardamos en demostrarle que realmente lo que decíamos era verdad. Bueno, ese es nuestro frente más grande, ¿no? Con los especuladores. Después en el año 2011 también nos tocó defender otro espacio del territorio. Lo que llamamos el Pedregoso, Burani Sheu, le decimos nosotros ahora, porque también nos atrevemos a renombrar, ¿no? Esos nombres que nos fueron imponiendo también el Winca. En el 2011 también nos toca resguardar ahí ese espacio. También el Winca nos cataloga nuevamente de usurpadores de nuestro propio territorio, pero nuestro abuelo también nos contó la historia, nos dijo qué se hacía en ese lugar, cómo era el uso. Los animales son los que también nos ayudan a que podamos potenciar nuestros relatos, porque los mismos animales iban moviéndose en el territorio y eso nos iba determinando cuál era el uso, o sea, de dónde a dónde era nuestro territorio. Así que por eso decimos que no estamos solos, estamos muy acompañados y que los propios animales, los ñen, se empiezan a manifestar para que nosotros tengamos los elementos necesarios para poder ir demostrándole que somos parte de este espacio. Sumado a todas estas luchas por el territorio, por las especulaciones inmobiliarias del Winca, también empezaron a nacer otros frentes, que era el cómo sostenernos nosotros dentro del territorio. Porque el Winca no se llevó tan solo nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro territorio, sino que también nos dejaron empobrecidos en este territorio que es tan rico en biodiversidad. Como familias, muchos tienen que subsistir con lo poco que tenemos, con los animales, que es la forma en la cual nosotros nos hemos desarrollado y nos permitió seguir sosteniendo a las familias acá en el territorio. La crianza de animales es la base hoy fundamental para que podamos subsistir. También lo que es el trabajo, el laboreo de huertas, de quintas, también para consumo, para poder alimentar a los pichiqueches, a sus familias, a sus hijos. Y nos dejaron sin herramientas, nos dejaron sin esa habilidad de poder trabajar nuestros territorios, del conocimiento, porque es el conocimiento cortado que nos generaron de que nuestros abuelos nos pudieran transmitir, ¿no?, a nosotros. Hoy nosotros lo buscamos todavía en otros lamien, en las ñañas, que todavía por ahí lo guardan y nos pueden ir transmitiendo ese conocimiento. Y en algunos
que es algo increíble que va sucediendo, empieza a despertar ese conocimiento. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros empezar a poner en práctica ese conocimiento dormido que de a poco se va despertando y lo vamos poniendo en práctica y compartiéndolo entre todos. Otro de los grandes frentes es la violencia, de lo que esto también nos generó. La violencia familiar, producto del despojo, del hecho de lo que contaba nuestro tío, de que ellos tuvieran que irse del territorio y de adoptar nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de criar a sus familias. Y ahí nace un poco también lo que hoy estamos combatiendo y estamos decididos a luchar, que son las violencias de género, es la violencia sexual, la violencia simbólica, la violencia psicológica que se fue generando y se fue transmitiendo de generación en generación a nuestra familia y fue siendo cada vez más naturalizada. Esa violencia detonó cuando las mujeres también empiezan a hablar y empiezan a decidir que no van a callar más todo lo que vivían. Por lo tanto, empiezan a salir esas historias que estuvieron ocultas durante muchos años y que, producto también del acompañamiento y del movimiento del feminismo, de las mujeres que se empezaron a organizar en otros puntos del mundo y de muy cerca también de nosotros, ayudó y movilizó a que como mujeres nos reorganizáramos para también empezar a decirle al Winca que nos vamos a empezar a despojar de todo esto que nos fueron imponiendo y que tanto daño nos hicieron como familia y a nosotras que nos tocó como mujeres atravesarlo. Creo que la lucha hoy que lleva la comunidad Quintupuray y las comunidades de la Zonal tienen que ver y están totalmente respaldadas por el racismo que sigue existiendo en toda la sociedad, ¿no? Como nosotros, o sea, como esto que decía Mangue, de tener tantos frentes, yo creo que ese es el más fuerte porque es lo que le cuesta entender al resto de la sociedad. Hoy nosotros estamos respaldados por derechos a nivel internacional, a nivel nacional, pero que no se plasman, no se ven en territorio. Tenemos una ley de educación intercultural, tenemos derechos a nivel salud, también intercultural, y se resume a migajas, ¿no? Que no podemos, no nos alcanza para poder proyectar, que el Estado sí reconoce que hay una deuda de reparación histórica, pero que no la vemos y que la tenemos que afrontar todos los días. La tenemos que ver cuando los chicos van a la escuela, con las tareas que traen de vuelta, cuando siempre es más importante un conocimiento europeo, digamos, que el propio, que el que tiene este territorio. Entonces me parece que esos son los frentes que vamos haciendo. En el transcurso también, aparte de la lucha del territorio, de los peligros que tenemos, a veces del mismo Estado, de cómo nos volasean a la hora de hacer políticas, de cómo nos bicicletean cuando pedimos presupuesto y decimos que es importante, que no estamos hablando de una gauchada, sino que es reparación histórica y que no se hacen cargo, porque lo que nos pasó fue un genocidio. Entonces vamos haciendo eso, vamos fortaleciendo la comunidad en lo espiritual, en lo cultural. Son varias cosas, pero que también entendemos que hoy estamos acá un poco más relajados que nuestros ancestros. Ellos sí la pasaron peor. Entonces uno tampoco puede bajar los brazos o decir, me cansé. Algunos piensan, dice, ahora son todos mapuches. Como si fuera tan fácil decir, no, esto soy mapuche y después todo lo que tenés que afrontar atrás y tener la discriminación y el racismo en la cara todo el tiempo. Pero me parece que en el presente está el Nehuen, el territorio nos guía, los ancestros nos guían, y eso me parece que es la fortaleza de cada comunidad, ¿no? De cada lofche, proyectar en los niños esa forma de vivir,
tratar de asegurar que tengan un buen vivir, un cume felén. Eso es lo que vivimos en el presente, que es lo mejor para Puché y que es mejor para el LOF, para el territorio. Uy. Yo voy a contar un poco, pero la verdad que sí, el LOF Quintriqueo se hizo comunidad cuando nosotros no estábamos todavía conformados en comunidad, como siempre lo dijimos, en el año 2003, que fue que tuvimos un desalojo de nuestra familia. La verdad que fue un momento muy difícil vivir ese desalojo, donde nosotros no éramos comunidad y se aprovecharon de nuestra familia, les tiraron las cosas para afuera, a ellos lo despojaron. La verdad que verlas ahora, ellas le tienen terror a los policías, a nuestras sobrinas, porque ellas eran muy niñas cuando tuvimos el primer desalojo acá en el LOF Quintriqueo, que en su momento tuvimos que llevarnos a las familias a darle un techo porque no tenían dónde estar. La verdad que tanto así como nosotros sufrimos cuando nos desalojaron, los que pusieron en esa ruca, ellos también sufrieron mucho. Siempre nos dijeron que éramos malos, que le traíamos a personas para que ellas se salieran. Y siempre lo dijimos, y son los ñen de este lugar, son los que ellos se despiertan cuando uno quiere rescatar su identidad. Así que nosotros fuimos desalojados un 15 de mayo. Decidimos volver a nuestro lugar un 25 de mayo, que nosotros ni enterados de que un Huenufoy, qué era un Huenufoy. Sin embargo, la identidad, como pudimos, bajamos con una bandera argentina, un Huenufoy que no lo sabíamos colocar, los poníamos pata para arriba. Nosotros en ese momento nada sabíamos. Y desde ese momento nos conformamos comunidad, pero así fue todo que nosotros hemos vivido. En el primer desalojo fue muy fuerte para todos, para toda la familia en realidad, porque ahí sufríamos todos tuvimos que sufrir al aire libre, aguantando ahí para que los privados que habían dejado ahí no tiraran tiros. Ellos siempre tiraban tiros. Tuvimos que vivirlo ahí, dormir en camioneta porque era lo único para seguir resguardando nuestro territorio. La verdad que desde ese momento nos conformamos en el LOF, que ahora somos todos estos y nuestras generaciones que ahora estamos dejando. Así que se sigue agrandando el LOF para seguir resistiendo nuestro territorio. Y no sé qué más decirle, pero la verdad que es mucha historia lo que uno vivió, tanto la familia como nosotros, los mayores sufridos. Mi abuelo que nos ha contado muchas historias, sin embargo a mi abuelo también lo han dejado sin que él pueda rescatar su identidad de ser mapuche. Mi abuelo siempre sufrió cuando uno le preguntaba por qué él no sabía hablar. A mi abuelo siempre lo dejaron de lado y mi abuelo lo poco que sabía, él nos contó. Hacían camarucos, nunca los dejaban participar por esto, porque siempre tenían que estar los grandes, los chicos no. Y la verdad que es difícil ver lo que un mayor contaba, ¿no?
Por eso que muchas informaciones a mi abuelo nunca le pudimos sacar. La verdad que estaría muy bueno de que mi abuelo nos hubiera entregado mucho conocimiento, porque él venía de su abuela, de su madre, que eran mapuche. Rosa Quintriqueo fue la que de ella estamos hoy acá en este territorio, la que le dio su origen para que nosotros también pudiéramos ser fuertes y resistir acá en este territorio. Así que, como siempre dijimos, a nuestros mayores que nos han dado el origen, el camino para seguir acá, siempre se lo agradecemos. Y nosotros también, desde ahora que empezamos a hacer comunidad, también tenemos que cuidar nuestro territorio, porque somos muy ricos, tenemos mucha agua y el bosque, a todos les gusta el bosque. La verdad que es muy lindo estar en este territorio, así que no sé, por ahora fui. Me aguento. Me aguento.